Hace cientos de años, en la antigüedad, vivió un rey moro llamado Aben-Jabus, que se sentó en el trono de Granada. En sus años mozos vivió multitud de aventuras y conquistas, pero cuando vio menoscabada su salud y estuvo en decadencia, solo deseaba vivir en paz con el mundo y acariciar plácidamente los laureles obtenidos en sus días de gloria y gozar de este modo de las posesiones que también supo conquistar a sus vecinos. Sin embargo, sucedió que a aquel débil y apacible anciano le salieron rivales jóvenes, príncipes vigorosos deseosos de guerras y gloria, que le pidieron cuentas sobre los saqueos y pillajes que había utilizado para avasallar y castigar a sus padres. Así pues, se rebelaban contra Ben-Jabús e intentaban invadir su capital y algunas comarcas prósperas del territorio de su reino, a las cuales, antaño, el soberano trató con mano de hierro cuando era joven y poderoso. En resumidas cuentas, en su vejez, Aben-Jabús tenía enemigos por doquier, en todas las fronteras de su reino. Además, esos enemigos eran fuertes y estaban decididos a dominarlo como fuese y sin piedad. Puesto que Granada está rodeada de altas montañas que no permiten observar los movimientos de tropas que se acerquen a la ciudad, el afligido rey tuvo que sostener un incesante estado de alarma y vigilancia, pues ignoraba desde dónde podría llegarle el ataque que lo amenazaba. En vano construyó atalayas en las alturas y apostó centinelas en cada paso, con órdenes estrictas de prender hogueras de noche y levantar de día humarredas en cuanto se acercase al reino un grupo numeroso, tuviese o no una actitud belicosa. Sus enemigos, también alertados, burlaban aquellas precauciones y estaban dispuestos a cruzar el desfiladero menos conocido y más difícil de salvar, para arrasar así las tierras de Aben-Jabús ante sus ojos, tomar prisioneros y regresar a las montañas con un gigante e ingente botín. ¿Hubo alguna vez alguien en una situación más dramática entre todos los monarcas achacosos y pacíficos debido a las circunstancias? Atribulado ante aquellas perspectivas y agobiado por disgustos y sinsabores, Aben-Jabús llamó a su corte a un médico y astrólogo árabe muy anciano de barba blanca como la nieve, que le llegaba a la cintura. No se podía calcular su edad, pero por su aspecto era obvio que tenía muchísimos años. Pese a su larga existencia, había hecho a pie el camino desde Egipto sin otra ayuda que un báculo con jeroglíficos tallados en él. Se llamaba Ebrahim ibn Abu Ayyub y era famoso, pues decían de él que vivía desde tiempos del mismísimo Mahoma, hijo de Abu Ayyub, el último de los fieles que acompañaron en todo momento al profeta. En sus años mozos, Ibrahim había seguido a los ejércitos de Amrú, que conquistaron Egipto, donde se estableció para estudiar las ciencias ocultas, demonología, hechicería y en especial la magia con los sacerdotes de los faraones. Sobre todo lo anterior, decían que había descubierto el secreto de cómo prolongar la vida, con lo que alargó la suya de tal manera que había cumplido ya 2 siglos pese a que, según contaba él mismo, no había conseguido descubrir aquel secreto hasta que la carga de sus años le pesaba terriblemente, de manera que solo consiguió hacer perennes en su cuerpo las arrugas y las canas. Alguien tan maravilloso fue recibido con gran solemnidad por el rey, que dispensaba un trato de favor a los médicos, como la mayoría de los monarcas que alcanzaban la senectitud. Le brindó aposentos en palacio, pero el médico astrólogo prefirió una cueva situada en la falda de la montaña que se alza con magnificencia sobre la ciudad de Granada, en el mismo emplazamiento donde más tarde levantarían la Alhambra. Hizo que ampliasen la cueva donde se construyó hasta convertirla en una espaciosa estancia de techo alto. Allí ordenó que abriesen un boquete circular grande como el brocal de un pozo para ver el firmamento y contemplar los astros incluso bajo el sol del mediodía. Escribió jeroglíficos egipcios en las paredes de la cueva, cubriéndolas de signos cabalísticos y reproducciones de los planetas y las estrellas en todas sus constelaciones. En pocas palabras,
Llamó a los artesanos granadinos más reputados y los que dirigió en la construcción de diversos utensilios y artefactos, cuyas propiedades secretas no reveló a nadie pese a todo. En poco tiempo, el sapientísimo Ibrahim se convirtió en el consejero más estimado por el rey, que le pedía su opinión ante cualquier contratiempo o duda que se le plantease. Un día en que Aben Jabuz se quejaba de la injusta enemistad de sus jóvenes vecinos y lamentaba verse obligado a mantener aquella intranquila vigilancia sobre su reino. Al acabar su exposición y dejar de lamentarse, el astrólogo se mantuvo un buen rato en silencio y finalmente dijo: «Sabed, oh Majestad, que estando en Egipto, yo fui testigo de una maravilla sublime, ideada por una sacerdotisa pagada en la antigüedad. En la cima de una montaña que se eleva frente a la ciudad de Borsa, mirando el gran valle del Nilo, había una estatua con forma de carnero que tenía encima una estatuilla de un gallo, ambas fundidas en bronce que giraban sobre un eje. Cuando el país corría peligro de invasión, la figura del Marruecos se volvía hacia el lugar de donde procedía el enemigo y el gallo comenzaba a cantar. Los habitantes de Borsa no solo eran alertados de esta manera del peligro, sino desde donde llegaba y podían prepararse para defender su tierra con bastante antelación». «Dios es grande», exclamó el pacífico Aben Jabuz. «Para mí sería un gran tesoro un carnero así, siempre alerta sobre las montañas que rodean mi reino, y otro gallo igual que cantase ante cualquier amenaza. Allah Akbar, Dios es grande. Qué tranquilo podría dormir en mi palacio con semejantes centinelas». El astrólogo y médico esperó a que el primer entusiasmo del rey se serenase para decirle lo siguiente: «Cuando el victorioso Amru, que Dios tenga en su seno, terminó de conquistar Egipto, me uní yo a los sacerdotes para estudiar los ritos y ceremonias de su fe idolátrica, pues esperaba convertirme maestro del saber oculto que tanta fama les han dado a lo largo de los tiempos. Así pues, estaba sentado un día a orillas del Nilo, charlando con un venerable anciano del lugar, un sabio sacerdote que me señaló las magníficas pirámides y me dijo: «Nada de lo que podamos enseñarte es comparable con la sabiduría que se encierra en esas gigantescas moles. En medio de la pirámide central hay una cámara sepulcral donde reposa la momia del sacerdote supremo que ayudó a levantar esa imponente obra. Junto a él hay enterrado un maravilloso libro de erudición suma que encierra los secretos de la magia y de todas las artes. Ese libro le fue entregado a Adán tras su destierro. Llegó, generación tras generación, a manos del sapientísimo rey Salomón, con cuya ayuda edificó el templo de Jerusalén. Solo quien todo lo sabe, solo el misericordioso sabe cómo obtuvo ese libro el arquitecto de las pirámides». Con los ojos clavados en Aben Jabuz, Ibrahim hizo una pausa y prosiguió como sigue: «Ardió entonces mi corazón en deseo de ser el dueño de aquel libro mágico. Podía utilizar a muchos soldados de nuestro ejército conquistador, ya que estaban a mis órdenes. Además, contaba con las manos de muchos egipcios, de manera que me dediqué a mi empresa haciendo uso de ellos. Conseguimos con mucho esfuerzo perforar la sólida construcción de la pirámide hasta alcanzar una galería angosta que parecía un paso interior y secreto. Lo recorrí hasta un intrincado laberinto que finalmente me condujo al corazón de la pirámide y a la cámara sepulcral donde desde allí, hacía varios siglos, reposaba la momia del gran sacerdote. Feliz y animado abrí el sarcófago de la momia, deshice sus fajas y las vendas y vi sobre su pecho el tesoro que era aquel libro. Lo tomé entre las manos que me temblaban de emoción, busqué a tientas la salida de la pirámide y dejé la momia en su sepulcro sombrío hasta el día en que sea llevada al juicio final». «Oh, sabio hijo de Abu Ayub», exclamó el rey Aben Jabuz, «has sido un gran viajero que ha visto maravillas con sus propios ojos. Pero, ¿para qué me sirve a mí el secreto de esa pirámide y sobre qué versa ese libro de los conocimientos del sapientísimo rey Salomón?» «Oh, rey», respondió el astrólogo,
Gracias al estudio de este libro he podido aprender todas las artes mágicas y puedo conjurar a genios para que me ayuden a sellar y a llevar a cabo mis planes, sin importar cuáles sean. Con mis conocimientos domino el misterio del talismán de Borsa, de manera que gracias a mi ciencia puedo convertirlo en uno de los mayores dones a vuestro servicio. Oh, sabio hijo de Abu Ayyub, exclamó el rey entusiasmado. Ese talismán es para mí más valioso que todas las atalayas de las montañas y todos los centinelas en las fronteras de mi reino. Oh, sabio hijo de Abu Ayyub, entrégame esa defensa y te daré todas las riquezas de mi tesoro. Para satisfacer de inmediato los deseos del monarca, Ibrahim se dedicó a sus artes. Ordenó que levantasen un torreón sobre el palacio del rey que estaba construido en lo alto de la montaña del Albaicín. En primer lugar, erigieron el torreón con piedras egipcias recorridas de una pirámide. A continuación, colocaron en su cúspide una linterna con 4 ventanas orientadas a los 4 puntos cardinales. Delante de cada ventana colocaron mesas con tableros que, como los tameros de ajedrez, presentaban un ejército compuesto de jinetes e infantes, y la efigie tallada en madera del príncipe que gobernaba el territorio hacia donde se orientaba cada ventana. Además, en cada mesa se erguía una lanza no mayor que una vaga, pintada con caracteres caldeos. La linterna se mantenía siempre cerrada por un portón de bronce con una cerradura de acero cuya llave solo tenía el rey. En el remate del torreón se erigía una figura de bronce que representaba un lancero moro a caballo. Estaba fijada a un eje, tenía el escudo en el brazo y sostenía la lanza en alto, en actitud vigilante. Sin embargo, si se acercaba al enemigo, la figura del moro se giraba hacia el lugar desde donde llegaba y aprestaba la lanza como si estuviese listo para el combate. Una vez acabado el artificio, todo era impaciencia de Aben-Habuz, que ardía en deseos de comprobar las virtudes del talismán. Anhelaba el rey ser invadido con tanta pasión, como antes había deseado la paz. Pronto vio cumplidos sus deseos, pues una mañana se presentó el guardián encargado de la vigilancia desde el torreón. Dijo muy impresionado que el rostro del jinete de bronce se había girado hacia las montañas de Elvira y que su lanza apuntaba al paso del Lob. Que toquen a rebato los tambores y las cornetas, que toda Granada esté en alerta, ordenó a Aben-Habuz. Oh rey, exclamó entonces el astrólogo, no se turbéis la paz de vuestra ciudad, ni llaméis a las armas a vuestros soldados, pues no necesitamos la fuerza para librarnos de vuestros enemigos. Haced que se retiren vuestros servidores y venid conmigo a la linterna secreta. El anciano rey Aben-Habuz ascendió por la escalera del torreón apoyándose en el brazo del aún más anciano Ibrahim ibn Abu Ayyub. Abrieron la puerta de bronce y entraron. La ventana que miraba al paso del Lob estaba abierta. El peligro procede de esa dirección, dijo el astrólogo árabe. Acercaos, oh rey, y observad el misterio de la mesa. El monarca se acercó al tablero sobre el cual se hallaban las figuras de madera. Entonces, para su gran sorpresa y deleite, vio que estaban moviéndose. Los caballos corcoveaban y los soldados blandían sus armas. Tambores y cornetas resonaban en un clamor confuso y sordo mezclado con el entrechocar de las armas y los hierros, y el relincho de los hermosos corceles. Sin embargo, aquel fragor de batalla no levantaba gran ruido ni se percibía más claramente que el zumbido de una abeja o una cigarra al oído de quien se ha tumbado en busca de reposo en el calor del mediodía y se ha adormecido a la sombra. Oh rey, he aquí la prueba de que vuestros enemigos están en movimiento y avanzan a través de las montañas. Creo que ya se encuentran en el paso del Lob, pero sembraréis el pánico y la confusión entre ellos, y les obligaréis a batirse en retirada sin perder una sola vida, solo golpeando las figuras del tablero con la contera de esta lanza mágica. Si deseáis derramar su sangre y causarles bajas, entonces tocad las figuras con la punta. Solo toca las figuras con la punta. Aben-Habuz se quedó del color de la cal
y su blanquísima barba se erizó. Tembloroso y mortificado por la duda, tomó en la mano la lanza. «Hijo de Abu Ayyub», dijo entonces, irguiéndose mientras sus ojos refulgían en una llamarada de satisfacción, «quiero que haya derramamiento de sangre». Dichas estas palabras, atacó con la mágica lanza las figuretas que se movían en la primera fila de la mesa, y a continuación golpeó con la contera de la lanza a las otras, sobre las cuales las anteriores cayeron como muertas. Le costó al astrólogo aplacar la ira de la mano real, tan pacífica hasta entonces, y evitar así un completo exterminio de sus enemigos. Finalmente logró que el monarca abandonase el torreón para enviar una avanzadilla de sus tropas a explorar el paso de Lop. A su regreso le informaron de que un ejército cristiano casi había llegado hasta Granada, atravesando el corazón de la sierra. Sin embargo, entonces había estallado entre sus guerreros una gran discusión que les hizo atacarse entre sí con sus propias armas, para marcharse después los que quedaron vivos de la terrible carnicería provocada. Aben-Jabús parecía hallarse en un éxtasis por el júbilo que invadía su ser ahora que había comprobado las virtudes del talismán. Por fin podré disfrutar de una vida en calma teniendo a todos mis enemigos sometidos, exclamó lleno de gozo. Oh, sabio hijo de Abu Ayyub, ¿con qué puedo compensarte por esta bendición que has hecho caer sobre mí? Las necesidades de un anciano filósofo son pocas, dijo el astrólogo. Solo os pido los medios necesarios para convertir mi cueva en una ermita. Con eso me daré por satisfecho. Qué noble y encomiable es la morigeración de un hombre tan sabio, dijo Aben-Jabús, tranquilizada y feliz por la minucia que pedía el astrólogo. Llamó a su tesorero y le ordenó poner de inmediato a disposición del astrólogo cuanto necesitase para levantar una ermita bien adornada. El sabio Ibrahim pidió que se excavase la roca viva para crear en ella diversos aposentos, de manera que dispusiese de una serie de estancias unidas a su sala de astrología. A continuación, las amuebló con suntuosas otomadas y hermosos, de todos los hermosos divanes. A continuación, tapizó las paredes con las mejores sedas de Damasco. «Ya soy anciano», decía el astrólogo, «así que no puedo hacer que mis huesos descansen sobre un lecho de piedra. Estas paredes tienen que estar bien cubiertas, pues resuman mucha humedad». Mandó también que le construyesen unos baños, los cuales usó a partir de entonces con toda clase de perfumes y las mejores y más aromáticas esencias. El baño aseveraba: «Es necesario para calmar las dolencias propias de mi edad, que cambien este baño para devolverle a mi mente la lozanía que se pierde debido a mis largas jornadas dedicadas al estudio». Ibrahim hizo también que colgase en las estancias un sinnúmero de lámparas de plata y cristal que llenaba de un aceite fragante para quemar, y que él elaboraba según una receta que había descubierto en las tumbas egipcias. Era un aceite imperecedero con el que las lámparas emitían un resplandor tan tenue como el de la aterciopelada luz del alba. «La luz del sol», comentaba el astrónomo, «resulta demasiado deslumbrante y violenta para los ojos cansados de un anciano. En cambio, la luz de estas lámparas es la más adecuada para que un filósofo se dedique a sus estudios». El tesorero del rey Aben-Jabús casi gruñía con rabia ante las peticiones de oro que cada día le formulaba el astrólogo para su retiro. De manera que se quejó ante el rey. Aben-Jabús se encogió de hombros al oírle y le contestó: «Seamos pacientes. Este hombre se está inspirando para construir su retiro y filosofar en paz, en el interior de las pirámides egipcias y en las inmensas y sobrecogedoras ruinas de aquel país. Todo tiene un fin y no tardarán en acabar los arreglos y la ornamentación de su cueva». Habló con sabiduría el rey,
pues poco después quedó terminada la disposición de la cueva, tal y como deseaba el anciano, que finalmente le pudo ver relucir como un lujoso palacio subterráneo. El sabio se mostró tan satisfecho que se encerró allí durante 3 días seguidos, entregado en cuerpo y alma a sus estudios filosóficos. No obstante, cuando dio nuevas señales de vida, se presentó una vez más ante el tesorero del rey para pedirle algo más. Quiero algo que me resulta muy necesario, anunció. Deseo una distracción para los momentos en que tenga que reposar, para reponerme de mis arduos esfuerzos mentales. Oh poderoso Ibrahim, exclamó el tesorero, pide, que te daré cuanto desees en tu soledad. ¿Qué se te antoja ahora? Deseo unas cuantas bailarinas que me entretengan. ¿Unas bailarinas?, exclamó el tesorero con asombro. Sí, unas bailarinas, aseveró el anciano, y que sean jóvenes y hermosas para que mis ojos se solacen, pues la presencia de la más hermosa juventud alivia el ánimo. No hace falta que sean muchas. Soy un filósofo que se conforma con poco y de hábitos sencillos, así que con poco me basta. Mientras Ibrahim ibn Abu Ayyub pasaba de esta grata y sabia guisa el tiempo en su cueva, el anteriormente pacífico Aben Habuz seguía capitaneando campañas guerreras contra las figuritas de las mesas del torreón. Así engrandecía su gloria un monarca anciano como el que, al igual que quien se dedica a una rutina tranquila, podía cambiar el curso de la guerra cómodamente, barriendo desde la tierra mágica a todos los ejércitos que quisieran hacerle frente, y con más facilidad que si se dedicase a exterminar un enjambre de moscas. Disfrutaba con aquello hasta extremos inconcebibles, tanto que se había convertido en una diversión para él, e incluso instaba la confrontación a sus vecinos, insultándolos y provocando sus incursiones. Sin embargo, eran tantos y tan continuados los desastres bélicos que sufrían que finalmente, hartos y desesperados, no volvieron siquiera a asomarse a las tierras gobernadas por el anciano rey. Así pues, el reino disfrutó de varios meses de paz en los que el jinete de bronce, armado de lanza y escudo, pudo quedarse en su quietud de estatua. Sin embargo, complacido al principio por aquel estado de cosas, Aben-Habuz terminó por sentir una intensa nostalgia de su gloria, lo que le hizo ser impertinente y mostrarse de mal talante por el tedio que le provocaba aquella paz tan monótona. Así pues, finalmente un día el jinete de bronce giró bruscamente bajo la lanza, apuntó a las montañas de Guadix. El rey, Aben-Habuz, corrió a la linterna mágica, deseoso de capitanear una vez más la ofensiva. Sin embargo, se llevó una sorpresa al ver que las figuritas del tablero mágico no se movían. Atónito e incluso aturdido por lo que consideró una ofensa, ordenó que sus mejores tropas explorasen las montañas. 3 días después sus hombres regresaron. Hemos hecho un reconocimiento a fondo del terreno y no hemos divisado ni un casco ni una lanza, le informó quien capitaneaba la partida. Solo hemos encontrado a una doncella cristiana de una deslumbrante belleza que dormía junto a un manantial, sin duda que para recuperarse del agotamiento por culpa del calor del mediodía. Oh, Señor y soberano nuestro, la hemos capturado y está a vuestra merced. Una doncella cristiana de una belleza exquisita,